Hola, este es un video para la clase de Biología Matemática y hoy vamos a hablar de conjuntos y tipos celulares en el sistema inmune. Para empezar, vamos a dar algunas definiciones. Una de las más importantes es el fenotipo. El fenotipo son las características observables del organismo. Esto puede ser muchas cosas, puede ser la forma, puede ser el tamaño, puede ser propiedades bioquímicas, pueden ser cuestiones del desarrollo. Una cosa que hay que pensar es que dos organismos pueden tener el mismo genoma. Piensen, por ejemplo, ustedes en gemelos idénticos o una planta que ustedes toman un esqueje y la siembran en diferentes lugares. Pero a pesar de que tengan el mismo material genético, eso no significa que se van a ver igual. ¿Por qué? Porque este material genético va a pasar varios procesos. Está muy regulado, hay una larga cuestión de cuestiones genéticas, epigenéticas, estructurales, más el entorno. Y entonces dos plantitas o dos gemelos que empezaron siendo idénticos pueden terminar viéndose muy diferentes. Estas características cuando son diferentes, esas características observables son el fenotipo, que es entonces el tipo celular. El tipo celular es una forma que usamos en biología para distinguir células fenotípicamente distintas. Por ejemplo, muchas veces se empezaba diciendo, pues esta célula es larga y cuadrada porque es de planta y esta en cambio es redondita y tiene como tentaculitos y dentes, la llamamos célula dendrítica, porque tiene dendritas. Ahora, por ejemplo, se caracterizan por muchas otras cuestiones. Puede ser su estado metabólico, puede ser su forma, puede ser el proceso del desarrollo. Generalmente, cuando hablamos de un tipo celular, está muy asociado a la función de la célula. Decimos, estas células son células beta pancreáticas porque producen insulina. Estas células son neuronas porque tienen esta forma y tienen estas funciones de señalización. Una cosa que está muy asociado a este tipo celular es el concepto de patrón de expresión. Tenemos el mismo genoma, pero ese genoma, lo que va a suceder es que tienes esta secuencia, se transcribe, se traduce, se genera la proteína. Pero diferentes partes de la secuencia se van a ir expresando en diferentes momentos. Es decir, el que es como, por ejemplo, como un libro, el que tu libro favorito, hay pasajes que lees una y otra vez y partes que ni te acuerdas. Las células hacen algo parecido. Hay proteínas que son mucho más expresadas, es decir, hay en mayor cantidad, y proteínas que son menos expresadas. La diferencia en la expresión de las células es en muchos aspectos lo que determina el tipo celular. Ahora, estas son definiciones muy, muy generales. Generalmente los tipos celulares son definiciones operativas, pero la cosa se complica y se complica rápido, porque puedes hablar de tipos celulares, de subtipos, de linajes, de que si es un progenitor, de que si es un estado transitorio, de que si es la célula madre, de que es pluripotencial, etcétera, etcétera. Y además hay muchos procesos asociados. Puedes hablar de diferenciación, es decir, esto es un paso de la diferenciación de la espermatogénesis. Puedes hablar de plasticidad, de transdiferenciación, de desdiferenciación. Este es un área muy rica y rápido se pone complicada. Quédense ustedes con la definición de tipo celular, como que una célula tiene un patrón de expresión. Muchas veces, ¿qué se hace en inmunología? Tú tienes unas células y las células son muy difíciles de distinguir, a pesar de que la presencia de unas células u otras te indica cuestiones. Por ejemplo, una cosa que sabemos con el COVID-19 es que muchos de los pacientes más graves tienen linfopenia, es decir, tienen muy poquitos linfocitos T, que son los que ayudan a defenderse contra los virus, y tienen muchos macrófagos. ¿Tú cómo sabes eso? Tienes que contar las células, pues las células se ven muy parecidas, son cosas pequeñas y no las puedes distinguir, al menos no trivialmente. Y tú, el saber cuántas células de qué tipo tienen, es un criterio para saber si un paciente va a empeorar o no. Entonces, una de las herramientas que se usa es la citrometría de flujo. ¿Qué es lo que hace? Que te permite tomar un montón de células y cuantificar las características de estas células. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué citrometría de flujo? Porque tú pones el cultivo celular y van pasando en un fluido y se les va aventando luz. Y esa luz se va a medir por un sistema óptico o por un sistema electrónico y te va a permitir contar cosas de las células. Esas cosas que son, pues son tamaño, son granularidad y son fluorescencia relativa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Lo que tú haces es que tomas las células de un paciente o de algún sujeto de experimentación, que es un ratón, de un paciente, que es un humano, y vas a marcar. Tú supones que diferentes tipos celulares están expresando diferentes marcadores. En particular te interesan mucho los receptores de membrana. ¿Por qué? Porque son proteínas que están afuera. Entonces tú vas a marcar con una cosa que se conoce con un nombre muy especial, que es anticuerpos monoclonales acoplados a fluorocromos. Son unas cosas fosfo-fosfo que se pegan a otra cosa que esa sí no es brillante. Entonces, tienes el anticuerpo y el anticuerpo tiene una forma muy particular que va a reconocer una proteína que esté en membrana y que tiene esa forma exacta. Si la forma de esta proteína es diferente, no reconoce y no se pega. Este anticuerpo tiene pegado una cuestión brillante. Ajá, esta es la cuestión brillante. Reconoce, se pega, y entonces si se pega, la célula va a brillar porque está ahora pegada al anticuerpo brillante. Este brillante es literalmente lo que es fluorescente. Cuando tú mandas luz, el anticuerpo brilla, y entonces si esta célula tiene la proteína de membrana que te interesa, el anticuerpo se pega y brilla. Si no la tiene, el anticuerpo no se pega y no brilla. Y eso te permite saber si una célula está expresando ciertas proteínas. ¿Por qué de membrana? Porque tú quieres que se pegue, y si es algo que está dentro, pues es como si tuvieras algo cubriéndolo, ¿no? Entonces está esto de aquí, pero queda cubierto y entonces el anticuerpo no lo puede reconocer y no se le pega. Por eso quieres que sea algo de membrana, quieres algo que esté descubierto para que brille. Si les interesa más saber de citometría de flujo, les dejo aquí un link de un artículo y la Wikipedia y Google son sus amigos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tú tomas las células, las pasas por el citómetro y si tienen el marcador brillan o no, tú pones diferentes colores para diferentes marcadores. Y entonces te va a decir, marcamos CD4. Entonces aquí brilla poquito, aquí brilla mucho. Las que brillan mucho quedan aquí, las que brillan poco brillan acá. Marcamos CD8 con otro color. Las que tienen poco brillan poco, se ven aquí. Las que brillan mucho quedan para arriba. Y cada uno de estos puntos representa una célula. Y podemos ir viendo varias mediciones al mismo tiempo. Si se dan cuenta, de manera general podemos decir, aquí hay un conjunto, otro conjunto y otro conjunto. Lo que se hace es que se fija un umbral. Decimos, arriba de tal umbral, vamos a empezar para CD4, por ejemplo, decimos, aquí tenemos CD4. Arriba de tal umbral vamos a decir que son CD4 positivas. Arriba de tal umbral vamos a decir que son CD8 negativas, CD4 negativas. Arriba de este umbral, que es CD8, son CD8 negativas, CD8 positivas. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes hacer diferentes conjuntos y agrupar. Dense ustedes cuenta que al poner un umbral estamos cambiando un fenómeno, estamos fijando algo que no necesariamente es lógicamente cierto. Vean todos ustedes estos puntitos de aquí. Si se dan cuenta, es muy difícil distinguir si este puntito pertenece a este grupo de acá o a este grupo de acá. Esto es porque estamos fijando un umbral discreto a un fenómeno continuo. Esto no es una pregunta solamente filosófica, es una pregunta muy importante en biología. ¿Cómo clasificamos? Al dividir en conjuntos estas células de aquí, estamos aplicando un criterio. Decimos, estos son los linfocitos que son negativos, que son otros linfocitos, los CD4 negativos, CD8 positivos, que son citotóxicos, los CD8 negativos, CD4 positivos, que son cooperadores. Pero todos estos que quedan aquí, que estamos asignando uno de estos conjuntos, podrían pertenecer a uno o a otro, o podría ser un error experimental de cuando hicimos el marcaje o del citómetro. Por eso hay muchas formas de medición, por eso se hacen muchos contornos, porque esto de fijar un umbral es una cuestión muy difícil.
Esto es muy importante para varias cosas. Entonces, vamos a hacer esta parte de una actividad. Entonces, este es un estudio de inmunofenotipo para citometría de flujo para el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Es cuando un paciente no tiene algún tipo de célula. Y esto puede afectarlo. Muchas veces estos pacientes son susceptibles a ciertas enfermedades. En este artículo lo que dicen es que te dan estas células T colaboradoras, T reguladoras, B, dendríticas, NK y monocitos, y dan los marcadores. Y esto lo que está de fondo es una idea de conjuntos. Es decir, estas células vamos a aplicar umbrales y vamos a dividir en conjuntos, y dependiendo de los marcadores vamos a decir que pertenecen a un tipo celular u otro. Y esto nos va a permitir diagnosticar a los pacientes que tienen inmunodeficiencias. Es por esto que esto es tan importante. ¿Cómo se ve un artículo de este tipo? Si ven ustedes, el artículo se ve así. Los linfocitos T se identifican mediante su separación de linfocitos totales utilizando el marcador característico CD3. De estos se separan los linfocitos colaboradores CD4 y los citotóxicos CD8. Y se sigue para abajo. Leer estos artículos puede ser bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que fijar de qué estamos hablando, de marcadores. ¿Y qué marcadores tenemos? Aquí los marqué en este color coral. CD3, CD4, CD8, CD45RA, CCR7, CD45RO. Son los que tenemos. Y tenemos células donde se van marcando combinaciones de ellos. Este menos significa que tenemos poquito, o es negativo, este más que tenemos mucho, ¿recuerdan? Y tenemos las células de interés que nos van a corresponder a conjuntos críticos, ¿no? Por ejemplo, linfocitos colaboradores, citotóxicos, vírgenes de memoria central y de efectora. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es nuestro universo. Es decir, tanto de los marcadores y características que vamos a usar para clasificar y dividir en conjuntos, como de los conjuntos que más nos interesan. Entonces, empecemos. Si nosotros leemos el artículo, vamos a ver que van mencionando los marcadores poco a poco. Entonces, primero dicen, se identifican CD3, que es el característico de linfocitos T, y estos se separan en linfocitos CD4 colaboradores, estos también aparecen como cooperadores en la literatura, y citotóxicos CD8. Entonces, hacemos esta tabla, CD3, CD4, CD8. Vemos que los que no expresan CD3 son algún tipo de linfocitos. Son parte de los linfocitos totales, no sabemos cuáles son. Es decir, aquí nuestra información es muy limitada, por eso le pusimos estas que están en gris. Luego, sabemos que los que tienen CD3 son todos linfocitos T. Ajá. Entonces, todos estos son linfocitos T, los que tienen CD3 más. Estos se separan en colaboradores, que son CD4 positivos, y en citotóxicos, que son CD8 positivos. Vean ustedes que aquí están un poco suponiendo que sabemos del tema. ¿Por qué? Podrían ser colaboradores, este, y serían citotóxicos, este y este. Pero entonces, estos de aquí que tienen, este conjunto de aquí que tiene tanto CD4 como CD8, puede ser tanto colaborador como citotóxico. Y este de aquí que no expresa ninguno de los dos, sabemos que es un CD, que por ser CD3 es linfocito T, pero sabemos que tiene. Aquí tenemos un poquito de información de un diagrama que habíamos puesto en el artículo recomendado. Generalmente, cuando tienen CD4 y no tienen CD8, son linfocitos T colaboradores. Cuando tienen CD8 pero no CD4, son citotóxicos. Los doble negativos y los doble positivos es muy poco común encontrarlos en periferia en pacientes. Cuando los encuentras son poblaciones muy pequeñas, es muy difícil medirlas, lo pueden ver aquí. Casi no se ven de los que son CD4 o CD8. Y los que son doble negativos generalmente corresponden a otros tipos celulares, o estos que son doble negativos, doble positivos son parte del proceso de diferenciación. Esto es algo que no viene aquí, pero que es muy importante pensar cuando uno está haciendo este tipo de análisis. ¿Qué información sí sabemos y qué información no?
Podemos ver esto como un diagrama de Venn. Sabemos que los CD3 positivos son linfocitos T, según este artículo. Los que son CD3 positivos, CD4 positivos, CD8 negativos son colaboradores, y los que son CD3 positivos, CD4 negativos, CD8 positivos son citotóxicos. Todos estos de aquí y todo el conjunto que está afuera no sabemos qué son. Veamos el siguiente. A partir de cada uno de ellos, utilizando los marcadores CD45RA y el receptor de quimiosina tipo 7, CCR7, se distinguen los linfocitos naive o vírgenes. Entonces, aquí vamos a tomar CCR7, CD45RA y CD45RA en la misma tabla. Ahorita estamos hablando solo de estos dos. Entonces, vamos a ignorar esta columna. Los vírgenes son doble positivos. Los de memoria central son CR positivos, CD45RA negativos. Los de memoria efectora son CCR7 negativos, CD45RA negativos. Entonces van aquí. Y los efectores son CCR7 negativos, CCRA positivos. Fíjense ustedes que lo puse en las dos filas porque estamos ignorando esta de acá. Todavía no sabemos si son menos o más. Vamos a la siguiente línea. Si dividimos por 45RA y CD45RO, podemos ver que las de memoria son CD45RA negativas. Ahora fíjense, estamos ignorando CCR7, entonces vamos a nada más esto. CD45RA negativas son estas. CD45RA positivas es esta fila de aquí, son de memoria, y esta fila de acá son de memoria. Y las vírgenes y efectoras son, vean cómo cambió el orden. RO negativas, es decir, aquí, RA positivas. Entonces pueden ser esta menos más y esta menos más. Si nos fijamos con la tabla anterior, vemos que hay una coincidencia. Los de memoria efectora, pues sí son un subtipo de memoria. Estas efectoras son vírgenes y efectoras, pues hace sentido. Memoria central es un tipo de memoria, vírgenes son vírgenes y efectoras, es cierto. Pero vean ustedes que en ningún momento se mencionan las dobles negativas o las dobles positivas. Veamos todo, incluyendo la última sección. En cada grupo, el marcador CCR7 permite diferenciar entre células de memoria, las que son CD45RA, CCR7, más son de memoria central, y las células que no son de memoria, que son RO negativo, RA más, y que son, si son vírgenes, son positivas, y si son efectoras, son estas. Cuando unimos las dos tablas, vean ustedes, de aquí, estas, de aquí, yo no sé cuáles son. No tengo datos. Porque aunque en las tablas anteriores, en esta no aparecen y en esta sí. Entonces, yo estas de aquí, esta y esta, no las puedo clasificar. Las que puedo clasificar claramente son las de memoria efectora, las efectoras, las de memoria central y las vírgenes. ¿Cómo se ve esto cuando unimos todas las tablas? Voy a ignorar aquellas de las que no tenemos datos. Entonces, vemos que si son CD3 negativas, son algún tipo de linfocitos, tal vez. Porque aquí la verdad hay muchas que son CD3 negativas, pero en particular estamos suponiendo que son de puros linfocitos. Según el artículo, son linfocitos. Entonces, todas las positivas están aquí. Entonces tenemos las que son CD8 positivas, CD4 negativas, y dependiendo de su marcaje pueden ser linfocitos T citotóxicos, todas, de memoria efectora, efectores, de memoria central, ¿se acuerdan que este era el marcador de memoria? O vírgenes. Ajá. Y si tenemos aquí que son CD4 positivas, entonces todos son colaboradores, y dependiendo del marcador pueden ser de memoria efectora, efectores, de memoria central o vírgenes. Una cosa que vale la pena aclarar es que generalmente cuando son tantos conjuntos no vale la pena hacer un diagrama de Venn, se vuelve muy difícil de leer.
Espero que ahora, viendo esta actividad y viendo cómo se ve un artículo en la práctica, les quede claro el uso de los conjuntos en la biología y por qué es tan importante para determinar cuestiones como tipos celulares y sobre todo para saber qué datos tenemos y qué datos no tenemos en el momento de clasificar. Muchas gracias.